Seguimos con la historia de la doctrina de la Iglesia. Se hace larga esta doctrina porque, como ya dije, es tal vez la que más se elaboró durante la historia, que más ha ido creciendo, digámoslo así. Estamos ya en la Reforma y apenas introdujimos eso en el video anterior. Y dijimos que íbamos a ver dos temas: naturaleza y estructura de la Iglesia y naturaleza y significado de los sacramentos. Y que íbamos a ver estos dos temas, cómo se expresan en las tres vertientes más importantes: el luteranismo, el calvinismo y los anabautistas. Bueno, empecemos con la naturaleza y estructura de la Iglesia. Esta es una de las controversias teológicas más importantes de la Reforma, porque estaban en pleno conflicto con la estructura de la Iglesia Católica Romana medieval. Los reformadores rechazaron rotunda y decididamente la concepción católica medieval de la Iglesia. Se opusieron a identificar la Iglesia con la jerarquía y en su lugar propusieron una concepción más bíblica de identificación, es decir, Iglesia igual pueblo. En eso todos los reformadores estaban de acuerdo, concordaban. ¿Qué pasaba con Lutero en este tema? Y el luteranismo posterior. Lutero mantenía el concepto de una iglesia invisible y una visible. La iglesia visible estaba a su vez formada por el trigo y la cizaña, los que son y los que no son. La iglesia es la congregación de los santos. Este es uno de los aportes principales de la Reforma y de Lutero en particular. La iglesia no es una institución, la iglesia no es la jerarquía, la iglesia no es el papado, la iglesia es el pueblo. Es lo que él está proponiendo. Es la asamblea de todos los creyentes, en la cual el evangelio es enseñado correctamente y los sacramentos son administrados también correctamente. No se necesitan tradiciones humanas, ritos o ceremonias instituidas por los hombres. Bueno, teóricamente. En la práctica, todas las iglesias tienen algo de eso, incluyendo las iglesias luteranas. Las marcas que distinguen la verdadera iglesia son dos: la predicación doctrinal correcta y la observancia de los sacramentos. Pero no igual que como la Iglesia Católica, nada que ver con la doctrina o la teoría sacramental de la Iglesia Católica. En cuanto a la organización eclesiástica, al principio las iglesias luteranas eran esencialmente congregacionales, con igualdad de todos los ministros, no un episcopado como tenía la Iglesia Católica. Sin embargo, una clase de jerarquía, se fue desarrollando una clase de jerarquía debido a que Lutero sustituyó el episcopado clerical con un magistrado laico civil. El supremo poder y autoridad eclesiásticos descansaban en las manos de magistrados civiles, quienes designaban ministros y superintendentes. La iglesia se hizo estatal, pues, en otras palabras, y sigue así. Entonces las autoridades civiles en cierto modo tienen control de la iglesia. Las iglesias locales al interior de sí misma se manejan más o menos congregacionalmente, pero más allá de ellas hay toda una estructura estatal relacionada con el gobierno, y las iglesias luteranas en los países donde está, en Europa especialmente, son estatales. ¿Qué decía Calvino sobre esto? Calvino dedicó un libro entero, casi, el libro cuarto de su obra Cumbre, la institución de la religión cristiana, a explicar la doctrina de la iglesia. Y tres son los temas que sobresalen: la definición de iglesia, la formación de la iglesia y la organización de la iglesia. En cuanto a definición de iglesia, es aquella esfera donde la obra de Dios de reordenar la creación empezó en Cristo y es extendida hasta el tiempo cuando Cristo vendrá de nuevo a establecer su reino. Ese estado perfecto al final.
La iglesia visible es descrita como los medios externos por medio de los cuales Dios se acomoda a sí mismo a la debilidad humana, para que nosotros entendamos. Hay iglesia invisible e iglesia visible. Este concepto de lo invisible y lo invisible de la iglesia se mantiene, venía desde el comienzo, desde los primeros siglos. La primera, la iglesia invisible, está compuesta por todos los elegidos de todos los tiempos, es decir, los verdaderos creyentes. La segunda es mezclada, ahí incluye tribu y cizaña. Todos coinciden en más o menos eso al describir la iglesia visible, digamos. La formación de la iglesia, interesante. La iglesia fue creada ex nihilo, de la nada, como un orden de restauración después de la caída de Adán. Miren, de ahí viene. Y Génesis 12, en el llamamiento de Abraham, establece el pacto con Abraham y el inicio formal de la iglesia y la restauración, la redención. Aunque según Calvino la iglesia empezó con el pacto abrahámico, fue formada como un cuerpo en el Éxodo cuando se dio la ley. La venida de Cristo representa el cumplimiento de la promesa de ese pacto y un segundo nacimiento de la iglesia, el nuevo pacto, que es entonces establecido. Este es el origen de lo que más tarde será en el sistema escatológico el amilenarismo, la eclesiología amilenarista. Es decir, la iglesia, el pueblo de Dios, no nació en Pentecostés, como dicen los dispensacionalistas. La iglesia nació con la creación, no con la caída, no con Abraham, desde allá. Y ahí viene. Eso marca una diferencia tremenda con otras eclesiologías. ¿Cuáles son las marcas de la iglesia? Pues básicamente las mismas que Lutero menciona. La predicación de la palabra de Dios, una predicación pura, y la administración de los sacramentos, según la institución de Cristo, no según lo que la Iglesia Católica Romana medieval había desarrollado. Y en la organización de la iglesia, Calvino escribió un libro sobre este tema, Ordenanzas Eclesiásticas se llama. Él tiene 3 oficios ahí: pastores, 4, pastores, maestros, ancianos y diáconos. Los pastores estaban calificados para enseñar, disciplinar y cuidar al necesitado, pero su función principal era predicar la palabra y administrar los sacramentos. Los maestros, llamados doctores también, su función era de enseñar, instruir a los creyentes en las doctrinas básicas y en repeler el error. Estaban designados para enseñar teología o para enseñar los idiomas bíblicos. Fíjense, eso se enseñaba en las iglesias, especialmente en las iglesias de Ginebra. Los ancianos, aquí viene un aporte importante de Calvino: laicos, responsables de manejar la maquinaria administrativa de la iglesia, particularmente la disciplina eclesiástica. Ellos eran designados por un concilio pequeño en consulta con los pastores de cada parte de la ciudad, las iglesias de la ciudad. Estamos hablando de Ginebra. Los ancianos y los ministros formaban el consistorio, un cuerpo colegiado que gobernaba la iglesia. Una especie de corte judicial, diríamos, en ese tiempo, designados para administrar la disciplina eclesiástica. También intervenían en cuestiones civiles si fuera necesario. Y los diáconos eran los administradores de los bienes de la iglesia y principalmente funcionaban para proveer para las necesidades de los pobres y de los indigentes, una función social de la iglesia. A este sistema después se le llamó sistema presbiteriano de gobierno, cuando se aplicó en Escocia, donde nace la iglesia presbiteriana con las ideas de Calvino. Y así se conoce el nombre presbiteriano. Y también sirvió de base para gobiernos civiles, el gobierno republicano, en los parlamentos, por ejemplo,
son algo muy similar a lo que Calvino estaba desarrollando aquí, un cuerpo colegiado, plural, que gobierna en representación del pueblo, digamos, de la gente. Bueno, vamos a dejar ahí y vamos a hablar de los anabautistas en este tema más adelante.